Pues aquí vamos entrando a la nueva carretera Bajío o carretera Mante and Tula, como le dicen algunos. Es una nueva ruta de la ciudad de Tula a la ciudad de Mante, Tamaulipas. Pues ya hicimos el recorrido de venida y ahorita vamos de regreso para Ciudad Mante. Más o menos a un paso de 95, 100 kilómetros se hace como 1 hora 20 minutos. Relativamente casi viene saliendo la misma distancia que se hace a través de la carretera vieja. Con la ventaja es que pues, la carretera vieja está por muchas curvas, está en muy mal estado, y esta pues es nueva. El costo de la cuota es de 285 pesos para vehículos. Entonces aquí ya vamos saliendo de Tula. Ahorita vamos a ver más paisajes de esta nueva carretera que se acaba de inaugurar pues este año, ¿verdad? Este año el gobernador Américo Villarreal la acaba de inaugurar. Espero que les guste este video. Y bueno, sí, efectivamente, como lo mencioné, es un viaje que hicimos en familia hace algunos días a la ciudad de Tula, Tamaulipas. Para que este video pues se vea mejor, se escuche mejor, pues grabamos el sonido ya una vez finalizado el viaje, para que no se escuchen pues ahora sí que las interferencias del camino, ¿verdad? O los ruidos. Pues una de las cosas que se observaron en este viaje pues es aquí vemos precisamente, vamos pasando por donde va el paso de la carretera antigua a Ciudad Mante, la cual pasa por la ciudad de Ocampo, Tamaulipas, que hay que aclarar que esta carretera nueva no pasa por Ocampo. Esta carretera apenas creo que se está ahí gestionando para que tenga un acceso a la ciudad de Ocampo. Como dato histórico les diré que esta carretera se aprobó, si mal no recuerdo, en el sexenio de Eugenio Hernández Flores como gobernador de la entidad, pero lamentablemente quedó ahora sí que reciclada la obra, ¿verdad? Fue hasta el gobierno de Cabeza de Vaca cuando este proyecto se retomó con el nombre de carretera Bajío y inició sus obras. Y fue precisamente, como ya comenté al inicio del video, en el actual sexenio del gobernador Américo Villarreal Anaya, Guerra era su papá, que se logró finalizar la obra. Y la verdad que es una carretera muy bonita, la verdad. Aquí vemos un paso para la fauna de la zona. Es una carretera muy bonita que nos lleva a conocer paisajes que anteriormente estaban vírgenes. Otra de las cosas que pudimos ver en este viaje es que hay muy poca afluencia vehicular. Quizás esto se deba a los costos de la caseta, ¿verdad? Que la verdad que sí es pesado. En este caso nosotros en el viaje de venida pagamos 285 y ahorita en el viaje de regreso volvimos a pagar otros 285 pesos. A lo mejor quizás por eso pues la gente sigue prefiriendo la carretera viejita. Pero vale la pena, por ejemplo, en el caso mío que vine con mi familia a contemplar estos lindos paisajes, pues hacer el esfuerzo y pagar los casi 600 pesos que tiene el costo total de la tarifa de la caseta. A eso, claro, le sumamos el gasto de la gasolina.
on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Ojalá que en un futuro no le pongan vibradores como se los pusieron a la carretera de Tampico a Victoria, ya que eso ha ocasionado, según muchos expertos, pues muchos accidentes, ¿verdad? Porque la gente no quiere irse por el acotamiento por cuestión de que pues va vibrando, ¿verdad? Y a veces pues los trailers rebasan y sí ha sido peligrosa. Esta carretera no tiene los vibradores todavía, ojalá que no se los pongan. Aquí vemos un carro que va con destino a la ciudad de Tula. Porque como dije al principio, ahorita vamos rumbo al Mante. Aquí vamos pasando por un puente. No precisamente los puentes que se hicieron en esta carretera tienen que ser puentes o fueron puentes de río o de arroyo. Muchos de los puentes, a lo que vi, son para comunicar de un lomerío a otro, porque pues por lo accidentado, ¿verdad?, del terreno, así se hizo. En lugar de hacer curvas a la antigua que se surcaban los cerros, aquí se hicieron puentes para brincar de un cerro a otro. Y sí, efectivamente, pues es una carretera muy moderna. Ojalá que en un futuro también la carretera México-Laredo, que es la carretera más antigua del país y que cruza casi todo el estado de Tamaulipas, pues también sea rehabilitada, ¿verdad? Porque sigue siendo una carretera con mucha afluencia, sobre todo por el turismo que va a la Huasteca de San Luis Potosí. Aquí vemos un tráiler que va, me imagino que con destino a la ciudad de San Luis Potosí. Hay que hacer mención, ¿verdad?, de que la carretera, cuando llega a Tula, de ahí sale a un entronque que viene de la ciudad del maíz en el estado potosino y se junta con la del Huizache, con la 57. Pues aquí vemos cómo se ve un pueblito, al parecer es Gallitos. Ahí por ese pueblito pasa la carretera vieja. Esta carretera pues no pasa por ningún pueblo. Todavía vemos a empleados de la obra que le dan todavía los últimos toques a esta muy bonita carretera, como ya se los mencioné. Aquí vamos pasando por un puente como como los que le dije, ¿verdad?, que no precisamente son puentes de arroyo o de río, son puentes para unir los cerros. Otra de las cosas que me llamó la atención es que a lo lejos, aquí en este tramo en cuestión, se ve el Cerro Partido, el famoso volcán que existió o que estuvo activo, mejor dicho, en Tamaulipas hace algunos siglos, ¿verdad? Y que es el causante de que mucha de la lava que hay en municipios como Nuevo Morelos, Tamaulipas, como Ocampo, como El Naranjo, San Luis Potosí y Valle, San Luis Potosí, se originaron precisamente de la explosión de este Cerro Partido que aquí vemos en este trayecto.
En el trayecto de venida, no nos tocó verlo, ¿verdad? Porque pues ahora sí que vamos de espalda. Y es algo que cuando ya veníamos de regreso, pues sí, luego, pues saltó a la vista de que era el famoso volcán Cerro Partido. Que hay que aclarar que anteriormente, pues solo caminos vecinales del municipio de Ocampo pasaban por él. Y ahora con esta nueva carretera, pues ya va a ser uno de los atractivos turísticos de los viajeros de otras partes de la entidad, de otras partes de la república, que van a poder contemplar, ¿verdad?, el famoso volcán Cerro Partido, que dicho sea de paso está en el ejido Flores Magón del municipio de Ocampo, Tamaulipas. Aquí se ve derecho el Cerro Partido. Ahí está otra toma del volcán Cerro Partido. La verdad, como venía manejando, pues no me fue posible hacer unas mejores tomas, ¿verdad? Otra de las cosas que quiero recalcar es que ojalá que en un futuro las autoridades consideren hacer descansos para que los viajeros puedan contemplar estos hermosos paisajes, que puedan contemplar también este hermoso volcán del Cerro Partido. Hay que destacar también que 2 carreteras estatales se quedaron sin acceso a esta vía, como lo es la carretera estatal que une a los municipios del Naranjo, San Luis Potosí, con Ocampo, Tamaulipas. Como comentaba al inicio del video, es un tramo del Mante and Tula yendo a 90-100 kilómetros por hora, de 1 hora 20 aproximadamente. La carretera está para darle a 140, 120, pero bueno, a mí no me gusta correr. Pero si uno le mete 120, 140 al carro, pues a lo mejor sí, en menos de 1 hora uno hace el recorrido. Pero aquí lo que se trata también es de, más cuando uno va con familia, pues brindarles esa seguridad, ¿verdad?, a los nuestros. Aquí vamos pasando por el puente llamado El Meco. Ojalá que sí se haga el acceso a la ciudad de Ocampo, Tamaulipas, ya que pues al no haber ese acceso, pues se está marginando a esta ciudad. Aquí ya vamos en la jurisdicción del municipio de Ocampo. Aquí tras esa loma ya va a estar la caseta de cobro. Aquí vamos llegando ya a la caseta de cobro, la cual está en la comunidad de Paso Real de Morelos. Me comentan que los trabajadores de esta caseta pues son en la mayoría personas de las comunidades que están de Ocampo por la zona, ¿verdad? Todavía no están funcionando todos los carriles de la caseta, como podemos ver. La verdad que las señoritas que atienden muy amables con los viajeros.
Le comentaba a manera de broma a la señorita que si no había algún descuento porque ya había pasado hace rato. Obviamente pues no, ¿verdad? Ahí vemos a las patrullas de la policía estatal de Tamaulipas resguardando la zona. Aquí pues ya contemplamos la Sierra Madre. Aquí vamos pasando por el famoso Cañón de la Poza Madre, un lugar turístico en Ocampo muy bonito. Aquí vamos a entrar al famoso túnel. En los primeros videos que se hicieron de este túnel, pues se hacía una ruta pues algo larga, ¿verdad? Debido a que según es uno de los túneles más largos del país. Pero ya haciendo el recorrido uno personalmente, pues no es tanto el tiempo que uno tarda en cruzarlo. Quizás se veía largo porque los primeros que hicieron la ruta pues eran personas que andaban en moto. Y pues lógicamente pues ellos sí tardan más en cruzar. Vemos que tiene mucha iluminación, tiene muchas medidas de seguridad, tiene también muchos abanicos para que esté totalmente ventilado. Tiene también rutas de evacuación, aquí como la que vamos viendo. La verdad que muy bonito. A mí en lo personal no me gusta mucho los lugares cerrados. Por lo que platicaban, pues sí me daban nervios, ¿verdad? Por lo mismo de mi temor a los lugares cerrados. Esa línea roja que se ve es porque más adelante está una rampa para cuando algún camión se llegue a quedar sin frenos. Una rampa de frenado. Y para la parte derecha, como les comentaba, pues está las famosas la Poza Madre de Ocampo, que es un lugar muy muy bonito que vale la pena, como ya dije, que se haga un descanso ahí. Aquí vemos a lo lejos el Cerro del Chamal. Hay que decir que el túnel atraviesa la sierra llamada Tamalave, que es un ramal de la Sierra Madre. Ahí está, como ya dijimos, el famoso Cerro del Chamal. Y aquí está la rampa de frenado a unos pocos kilómetros. Ahí se puede ver la rampa de frenado para cuando un vehículo, ¿verdad? Porque sí hay que recalcar que de venida casi todo fue subida. Y de regreso ya casi todo el camino lógicamente pues es bajada, ¿verdad? Y pues sí, pues nadie está exento a quedarse sin frenos. Aquí vemos otro puente de otro camino vecinal en el municipio de Ocampo. I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame teams. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gonna keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, yeah.
Y aquí está otro puente de otro camino vecinal. Can't lose flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Y otra carretera, pues es la carretera estatal que une al municipio de Antiguo Morelos con El Chamal Ocampo. Estas dos carreteras pues también se quedaron sin acceso. Aquí pues quizás la que tenga un poco más de prioridad para que tenga acceso, ¿verdad?, en un futuro, pues es la carretera del Naranjo San Luis Potosí, ya que con ello pues las personas del estado potosino pues podrán tener acceso a esta importante vía, ¿verdad? Y ya pues se ahorrarían mucho tiempo en el trayecto a San Luis Potosí si hubiera un acceso a esta autopista. Aquí vemos a un autobús Transpaís que va también pasando. Ahí a la parte izquierda se ve la carretera vieja y aquí ya vamos casi a llegar a lo que es Ciudad Mante. Ahorita que tocábamos el tema de los autobuses, ese también es un punto muy importante, ya que anteriormente esa línea de autobuses pasaba por la ciudad de Ocampo y ya pues muchas familias estaban acostumbradas a esperarlo en su ciudad para dirigirse a San Luis Potosí, y ahora pues lamentablemente pues esa línea ya no pasa por Ocampo, pasa por esta autopista y las familias tienen que venirse hasta Ciudad Mante a tomar el autobús, y la verdad pues sí debe ser algo incómodo, ¿verdad?, para las personas que viven en ese poblado. Why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like that. Aquí ya estamos llegando a la comunidad de El Limón, Tamaulipas, municipio del Mante. Aquí ya la autopista en unos kilómetros adelante se va a unir con la carretera federal México-Laredo. Que dicho sea de paso, la carretera México-Laredo fue la primera carretera a nivel nacional que tuvo nuestro país. Ojalá también que en un futuro las autoridades federales pues le den una manita de gato, ¿verdad?, ya que sigue siendo muy transitada, sobre todo por el turismo que hay en la región de la Huasteca Tamaulipeca y en la Huasteca Potosina, claro. La verdad que el viaje de regreso, como suele suceder casi siempre, se nos hizo más corto que el de ida. Pues cuando uno va de ida, pues al no conocer el camino, pues la mente hace que uno piense que se hizo más largo, pero pues relativamente pues es la misma distancia. Pero sí se nos hizo muy corto de regreso. Aquí ya vemos la desviación para Ciudad Mante a mano derecha, y a mano izquierda pues están para los que quieren ir a Ciudad Victoria, que ahí van a tomar la carretera México-Laredo y más adelante
tomarían la carretera que va a Jico, vía corta a Ciudad Victoria. Aquí pues ya vamos ya en la carretera México-Laredo. Pues espero que el video les haya gustado y que vengan y conozcan Tamaulipas.